Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la cultura de la India en España, en Valladolid, la Casa de la India. Y bueno, pues es una tarde de otoño que queremos compartir con vosotros aquí en este salón de actos, Ravi Shankar, auditorio Ravi Shankar en Casa de la India, con dos personas que de una manera u otra tienen una vinculación a la India y a Valladolid. Me acompaña en primer lugar María Bolaños, que creo que no necesita mucha presentación aquí en Valladolid. Ha sido durante muchos años una pionera en traer pues un trozo de lo que sabemos que tenemos un tesoro, que es el Museo Nacional de Escultura, pero de una manera transversal, muy original, y creo que ha dejado un legado muy importante aquí en Valladolid. Y para nosotros es un lujo que estés aquí en la Casa de la India, pues haciendo a su vez de presentadora de una maravillosa autora, María Tausiet, que ha hecho esta maravilla de librito que es el motivo principal que nos reúne aquí hoy, India simbólica, el cuerpo y la luna. Y como le estaba diciendo ahora, ya me gustaría a mí que hubiera más oferta de este tipo en España, porque necesitamos divulgar, pero acercar con profundidad un contenido de una civilización tan importante de la India, pero que toca muchos ámbitos, y sobre todo yo creo que es al final es una parte de nuestro humanismo, de la corriente humanista, pero que a su vez nos ha dado muchas claves para entender la historia y la antropología y el simbolismo, en este caso, desde la India hasta aquí. Y no voy a hacer spoiler, porque yo creo que es un libro que además se lee para todo tipo de público. Ahí nos acompaña también la editorial, por si queréis recomendar y adquirirlo. Y nos van a hablar de esta pequeña joya, también de una manera visual, creo. Yo creo que siempre con el mito y símbolos es bonito también ver y observar. Y nada más que os sintáis como casa, a gusto, y creo que luego puede haber también cabida para un poco de diálogo, ¿no? Si queréis. Sí. Y si lo permite la moderadora. Muy bien, pues nada, os dejo aquí con estas dos expertas y que vengáis a más actos cuando queráis. Hasta luego. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo agradezco mucho a la Casa de la India esa generosidad con la que ha difundido el acto, como si mi intervención fuese a tener el mismo peso que la de María Tausiet, que no es el caso. No me atrevería yo de este tema, no sé nada, pero sí que me apetece acompañar a María en esta presentación y claro, hacerlo además en la Casa de la India, que como digo es un tema para mí al que solo llego como aficionada, y que las veces que me he acercado a la música o al cine hindú, pues para mí siempre ha sido una fuente de satisfacción inmensa desde hace muchísimos años, pero realmente la cultura, ni conozco el país, y la propia cultura me resulta muy, muy lejana. Pero bueno, lo que quería hacer es sobre todo presentar a la presentadora del libro, a la autora. María y yo somos un poco más de vieja escuela y estamos más acostumbradas a hablar detrás de una mesa, y esto del sillón informal nos cuesta un poco más de trabajo, pero mi relación con María, o mi conocimiento de María, nació de una manera más bien profesional, en el sentido de que cuando yo estaba en el Museo de Escultura había leído, porque ella trata temas que son muy afines a los de la colección del museo, pero yo creo que es la única persona en nuestro país, o una de las muy pocas, que aborda esos temas con una mirada un poco distinta, menos académica,
más inconformista, un poco más heterodoxa, más fresca, más ambiciosa también, y ha encajado siempre muy bien en las actividades que hemos hecho y en las distintas exposiciones, y algunos de los que estáis aquí la habéis oído ya más veces allí en el museo, y realmente todos tenemos un recuerdo espléndido de conferencias que o bien podían hablar de los pecados capitales, o bien podían contar la historia de Mary Poppins, o podían hablar de un mito clásico, y siempre es no solamente un placer oírla, que lo es, porque además cuenta muy bien, narra muy bien, es muy buena fabuladora, además de buena investigadora. Sino también porque sus conocimientos son muy sólidos y desvela partes de nuestra historia que no nos resultan tan familiares en una historiografía académica que se orienta mucho más hacia la historia política, hacia la historia económica, hacia la historia social, pero que no ha pasado hacia esa otra, hacia esos otros ámbitos que en otros países están, en otras historiografías están más desarrollados: la historia de las emociones, la historia de la vida espiritual, la historia del cuerpo, y que es un terreno en el que María se mueve con muchísima soltura, porque sabe desembarazarse a mí es una cosa que me sorprende en los textos de María: se desembaraza de las ideas preconcebidas, quita la hojarasca y es capaz de llegar a la sustancia de las cosas como si fuese de una manera muy natural, y detrás de eso yo creo que siempre hay mucho trabajo y una capacidad intelectual muy llamativa, ¿no? Su manera de entender la investigación o la escritura es muy seria, pero también evitando estos convencionalismos de los que solemos hablar a veces sobre la historia, ¿no? Yo creo que también otro aspecto que demuestra la presentación de esta tarde es, y en ese sentido es muy sanamente antiacadémica, es una persona que tiene una pluralidad de intereses muy grandes. María puede escribir con mucha solvencia un libro sobre la India, puede hablar de cine, puede hablar de la locura o de la magia o de las lágrimas o de todos esos temas que le son muy familiares, y aunque parezca que detrás de esto hay mucha dispersión, en realidad siempre hay una coherencia en su mirada que ella afronta con mucha originalidad. Es por esa razón una figura, yo creo, muy singular dentro de la historia, dentro de los historiadores españoles, y creo que es una persona muy admirada, muy respetada y muy valorada. Yo siempre que hablo con alguien de María Taussig, todo el mundo es muy elogioso sobre las cosas que hace. Para quienes no la conozcáis tanto, María es especialista o ha investigado en el mundo de las creencias y de las ideas religiosas en torno a temas históricos como la brujería, la magia. Hizo una tesis precisamente sobre magia y brujería. En el marco de la contrarreforma católica de la España de los siglos XVI y XVII ha estudiado aspectos como la excomunión, la resistencia a la confesión, los insultos religiosos, las reliquias, el discurso moral sobre la locura, el purgatorio, el don de lágrimas, la noción de inmortalidad, la historia de las emociones, etc. Y como digo, todo esto unas veces hablando de pintura, otras veces hablando de antropología, otras veces hablando de cine, y eso ha dado como resultado trabajos del tipo, tengo solamente una selección de los libros que ha publicado: Ponzoña en los ojos, brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI. Ella estudió en la Universidad de Zaragoza
y por tanto ha estado muy vinculada al mundo de la investigación en ese ámbito regional. Brujería y justicia popular en tiempos de revolución. Fue también editora de un libro, de unos cuantos libros que han circulado mucho, como por ejemplo El diablo en la edad moderna, Accidentes del alma y Alegorías, que no lo tengo aquí, pero bueno, es un libro muy importante. Tiene un estudio muy interesante sobre el robo de una reliquia, el dedo robado, un thriller sobre la desaparición de una reliquia y los intereses que se generan en torno a ella y la persecución, y una historia muy divertida además. Un libro que sorprendería así a primera vista, pero que tiene toda su razón de ser y toda su coherencia dentro de su trayectoria, sobre la figura de Mary Poppins y sobre todo sobre la escritora, autora de la novela, del cuento, que se llama Pamela Travers. Pamela Travers. Y finalmente este libro de India simbólica, que no voy a desvelar porque es ella justamente la que debe hablar del libro. Así que, María, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Yo tenía miedo de que no hubiera nadie, pero gracias por venir. Gracias a la Casa de la India, a Guillermo y a David, que ha acogido este acto con una amabilidad impresionante. Y gracias sobre todo a María Bolaños, que también aceptó hacer esta presentación, compartir la tarde con nosotros y que me ha llegado a ruborizar. Bueno, espero no defraudaros. Lo primero que se me ocurre al presentar este libro hoy es, bueno, uno más de los muchísimos que se publican diariamente, es una pregunta que podemos hacernos todos. ¿Por qué dedicar nuestro tiempo a leer esto y no otra cosa? A ver, no sé qué hay. Además, la India, y lo digamos, la luna y los chakras son asuntos que nos quedan muy lejos. En principio no son temas de actualidad, como el calentamiento global, la COVID, las discriminaciones por raza, sexo, clase, edad, el heroísmo del que se empieza a hablar, o la guerra de Ucrania, cuestiones que nos afectan a todos diariamente y que están provocando importantes cambios en nuestras vidas. ¿Por qué vamos a leer un libro así? Sin embargo, me atrevería a afirmar que este librito, más que libro, no puede ser más oportuno. Y digo esto porque ninguna cultura como la de la antigua India ha profundizado tanto en eso que ahora se conoce como mindfulness, que antes se llamaba simplemente meditación, la atención plena, la consciencia, enfocada no tanto a lo que ocurre a nuestro alrededor como a nosotros mismos. Pero esa autoconciencia nos lleva inevitablemente a sentir que cada uno de nosotros estamos, como dice un amigo mío, más que conectados, imbricados, se dice tanto lo de conectados, imbricados todos con todos, así como con el resto de la naturaleza, que todos los seres vivos, desde la planta o el bichito más diminutos hasta la persona más influyente, formamos una trama o tejido indivisible. El libro lleva por subtítulo El cuerpo y la luna, aunque también podría haberse titulado Yo y el resto, o Uno y todo lo demás, o El individuo y la totalidad, etcétera, etcétera. Vivimos inmersos en nuestras preocupaciones, nuestros miedos y deseos, cada uno en su burbuja, pero lo cierto es que no hay burbujas, que todos estamos implicados, como decía, y que lo que nos parece que está fuera, lo que vemos, oímos y tantas veces rechazamos, es también parte de nosotros. Lo más asombroso para mí del pensamiento hindú, tan misterioso para nosotros, en el fondo, aunque aquí, al estar en la Casa de la India, parece que fuera más familiar, pero realmente es una cultura muy ajena a la nuestra. Lo más asombroso para mí del pensamiento hindú es que está lleno de paradojas. Quizás la más difícil de comprender sea una sentencia de los Upanishads que dice así, tat tam asi,
Es una extraña frase que podría traducirse como tú eres eso. Aparece en un texto de comienzos del primer milenio antes de Cristo. Bueno, en la India nunca se sabe de cuándo son los textos exactamente, aquí todo lo tenemos datado, aunque sea en algunos casos equivocadamente, pero bueno, allí realmente la cronología no importa tanto, el sentido del tiempo es diferente. Pero bueno, los estudiosos dicen que más o menos primer milenio antes de Cristo, y en ese texto, donde aparece esa frase tan rara, se narra la conversación entre un padre y un hijo de 24 años. El hijo ha vivido en una ermita desde los 12 años, lleva 12 años pues fuera de casa. Allí ha aprendido todos los saberes, los Vedas, la gramática, la fonética, la etimología, la astronomía, y ha sido el alumno más brillante de su escuela. Y eso lo ha hecho arrogante. Cuando el hijo vuelve a su casa, después de 12 años de estudios, el padre le pregunta, y esto así entre comillas, si ha aprendido lo que no puede ser percibido. Justamente eso que hace que todo pueda ser entendido. Y el joven contesta que no. Entonces el padre le explica una serie de cosas que componen, esta narración está en los Upanishads, que componen nada menos que los 16 volúmenes de versos del Chandogya Upanishad. Bueno, esto sería un trocito. Ese discurso del padre al hijo es larguísimo, está publicado, y le dice el hijo al padre, le dice, por ejemplo, ¿ves esta maceta, esta cacerola y este carrito de juguete? Dice, son tres cosas distintas, pero las tres están hechas de arcilla, como las joyas de tu madre, los pendientes, los brazaletes y las gargantillas. Tres cosas distintas, pero las tres están hechas de oro. Y le dice el padre, del mismo modo, por detrás de los millones de formas diferentes hay una esencia común, una especie de semilla tan diminuta que no podemos verla, como la sal disuelta en el agua que ya no se aprecia, pero justamente eso que no podemos percibir, eso por lo que le pregunta, es lo que no desaparece, lo que es inmortal. En resumidas cuentas, lo que venía a decirle ese padre a su hijo es que la esencia más profunda, la raíz, el núcleo de todos los seres es uno. Y por tanto que todo lo que contemplamos como exterior, nos guste o no, viene a ser un espejo de nosotros mismos. Tan así, eso eres tú, o tú eres eso. En Occidente, y esto son ya cosas mías, hemos necesitado muchos siglos de ciencia para explicar mecanismos psicológicos como la proyección, la introyección, la transferencia, etc. Es decir, para reconocer que todo lo que solemos ver como ajeno no es sino parte de nosotros. Y todavía parece que estamos necesitando más tiempo aún para entender que en la naturaleza no hay jerarquías, que todo es igualmente importante y que por eso cada vez que maltratamos o explotamos una parte del universo, estamos maltratándonos a nosotros mismos. Si quieres, si vas a estar más cómoda, María, por ahí, porque eso no es bueno, pues eso, que el discurso viene de que en los Upanishads, en la cultura india, dan por algo familiar el hecho de cosas que a nosotros nos está costando mucho entender. La idea de la naturaleza sagrada es muy antigua, pero solo parece que a la vista del calentamiento global y de este calentamiento global acelerado y de la extinción acelerada de muchas especies, estamos empezando a vislumbrar el sentido profundo de algunos mitos, cultos y ritos, como el famoso culto a las vacas de la India, que tanta risa da a mucha gente y que parece que se está empezando a entender en estos malos tiempos. En la India el culto a la vaca no es solamente tener a la vaca paseando por las calles y utilizando sus excrementos y dándole palmaditas, es que está relacionada con toda la digamos, con toda la teología, con todo el culto a los dioses, como podemos ver en este grabado interesantísimo, que podríamos dedicar toda la presentación solamente a comentarlo, pero bueno, vamos a seguir.
Sí que me llama la atención, ya que además estamos en la Casa de la India, con tanta importancia de Gandhi, que hace un siglo, bueno, hace casi un siglo, no puedo decir un siglo, pero casi un siglo ya, como pasa el tiempo, ya, pues decía Gandhi, y esto lo traduzco en inglés, así que, bueno, lo traduzco medio regular, que la madre vaca es en muchos sentidos mejor que la madre que nos dio la vida, que nuestra madre nos da leche por un par de años y después espera que le sirvamos cuando somos mayores. Mientras que la madre vaca no espera nada de nosotros más que césped, hierba y grano. Nuestra madre a menudo cae enferma y espera que la ayudemos. La madre vaca raramente cae enferma. Y nos da un enorme servicio que no acaba incluso con su muerte. Nuestra madre, cuando muere, necesita que la enterremos o la incineremos y que gastemos dinero para ello, mientras que la madre vaca es tan útil muerta como cuando está viva. Podemos utilizar cada parte de su cuerpo, sus huesos, sus intestinos, sus cuernos y su piel. Y esto no lo digo, decía Gandhi, para menospreciar a la madre que nos dio la vida, pero para enseñaros las razones sustanciales para mi culto a la vaca. Bueno, es un texto antiguo de 1940 que ahora nos puede resultar, algunos ecologistas han hecho crítica de este tipo de ideología, pero que tiene mucho sentido y quizá ahora se le empieza a ver un poquito más. Bueno, volviendo a nuestro discurso, tan extraño nos resulta el pensamiento hindú, esto mismo nos resulta un poco raro, ¿no? Hasta irrespetuoso con la figura sagrada de la madre. Tan extraño nos resulta el pensamiento hindú que los mismos textos antiguos, que ya lo sabían, que resultaba extraño ya en su época, se refieren muchas veces al mundo al revés, a cómo el camino a la liberación o a la felicidad es el contrario al que solemos tomar. Y utilizan símiles como el del árbol, cuyas raíces crecen hacia arriba y las ramas hacia abajo, que tiene un nombre, bueno, hay millones de nombres para todo, el árbol cósmico invertido, Asvata, con el que se identifica Krishna, que es morada de los dioses, especialmente de Vishnu. Sabemos que Krishna es un avatar de Vishnu, y cuyas raíces, aquí volvemos a verlo, están en el cielo y las ramas y frutos en la tierra. También esto todo tiene múltiples significados y capas. Que las raíces estén en el cielo significa que lo espiritual es la raíz, y que las ramas y frutos estén en la tierra, pues que lo material está un poco más por los suelos. Bueno, también podríamos hablar ahora sobre esta idea del árbol invertido, pero para que veamos que no es una cosa aislada. Otro símil parecido del mundo al revés, que es la ideología de la India, es el de la taza puesta boca abajo, que precisamente por eso está llena a rebosar. Bueno, esto también le gustaba mucho a Pamela Travers, la autora de Mary Poppins. Y Mary Poppins hace cosas así, en esta línea. Este tipo de cosas nos resultan extravagantes. ¿Qué significan exactamente? Pero si hay algo que nos resulta completamente ininteligible, es la idea hindú de alcanzar la inmortalidad en esta vida, de dejar de sufrir en este mundo. Bueno, precisamente vengo hace unos días de hablar con un amigo de que le resulta la idea de ser feliz absurda, ¿no? O sea, no se es feliz, no se puede ser feliz. ¿Cómo hablar de la felicidad? ¿Qué cursilez es esta? ¿Qué tontería? Bueno, pues esto, esta tontería, ¿no?, que los hindúes tienen presente como posibilidad, ¿no?, y que expresan no tanto con la palabra felicidad, sino como eso de la idea de alcanzar la inmortalidad en esta vida, de dejar de sufrir en este mundo, de dejar de reencarnarnos, la idea de detener la rueda de la insatisfacción. Y de eso es de lo que trata este libro. La primera parte se centra en una de las vías a la felicidad, según la mitología hindú, el camino a la luna. La luna
que hoy en día tenemos bastante poco presente, por cierto, que tenemos luna llena desde ayer, bueno, ya no está tan llena hoy, pero está bastante llena. Esa luna, a la que le hacemos bastante poco caso, era protagonista, ya lo sabemos, en la vida de nuestros antepasados. Además se veía como algo fascinante, pues a diferencia de otros astros no dejaba de cambiar. Incluso llegaba a desaparecer durante 3 noches, como si muriera, volviendo a resucitar 3 noches después, como Atis, el griego Atis, Jonás, judío, Jonás o Jesucristo. Ya sabemos que resucitó al 3er día. Son mitos que tienen que ver todos ellos con esa idea de la luna y que fueron pasando de una cultura a otra. La luna, que renacía en fases, dio lugar a la noción del tiempo y a los primeros calendarios, también al sentimiento de introspección nocturna. La brillante luna se relacionó con las ensoñaciones, eso de quisiera ser tan alta como la luna, o eso de que te dicen a veces parece que estás en la luna, ¿no? Estás ahí. También con los deseos, con el amor romántico, y ahí tenemos la figura de Endymión, enamorado de la luna. Y también, bueno, todo esto es para parar en cada cosa, pero seguimos. Y también pues la luna se identificó en la cultura hindú con un lugar deseable donde el alma de los muertos podría descansar, uno de los muchos más allá o paraísos de la mitología hindú. De hecho, ya avanzando, para los hindúes la luna era y es, porque a veces hablamos yo misma de la India como algo pasado y tal, pero sigue habiendo muchos hindúes para quienes esto es actual. Pues para los hindúes la luna es un dios masculino, Chandra, se llama Chandra, parece que suena a chica la A, pero es masculino, que normalmente se imagina como un atractivo joven, guapo, montado en un antílope, que era bueno, antes hemos visto otro antílope rápido en el chico que vuelve a visitar a su padre a los 24 años. Chandra suele ir también montado en un antílope, bueno, y lo vemos aquí con la luna de fondo, porque es el dios de la luna. O a veces va montado en un carruaje de estos con ruedas, lleva el cochero delante, él es el que va montado detrás con la luna y también guiado por un antílope. ¿Por qué por un antílope? Pues porque el antílope era uno de los animales considerados más veloces y claro, cada noche tendría que recorrer toda la bóveda celeste, así que más le valía tener un animal rápido. A veces sustituido por varios caballos blancos también importantes en la mitología hindú. El dios Luna o Chandra suele representarse sobre el fondo de una luna llena, como hemos visto antes, o, si no, con una aureola de luz en su cabeza, como una pequeña luna como aquí, y suele ir armado como un guerrero, con armas, garrote, espada, tridente, hay un tridente, látigo, pero también, aparte de armas, aludiendo a la espiritualidad y a la fertilidad de la vegetación, con una flor de loto en la mano, como tantos otros dioses hindúes, ahí lo vemos también. Se creía que el agua, las lluvias, las mareas, dependían de la luna. Las nubes, ya que ha venido aquí el experto en nubes, dependían de la luna, toda el agua. Todas las plantas, por tanto, tendrían relación con la luna, pero sobre todo el soma o planta sagrada, el alimento de los dioses que les otorgaría la inmortalidad. En este libro, vuelvo al libro, se cuenta una maravillosa leyenda, bueno, entre otras muchas, pero esta es una de las más importantes que cuenta en este libro, la del batido del océano de leche. Esta es una de las diferentes ilustraciones que hay en el libro, que va acompañado de ilustraciones, y aquí vemos ese batido bueno, la serpiente ayuda a que se gire esa montaña que está posada sobre una tortuga que le sirve de base, y entonces es como que funciona la batidora, y de la serpiente tiran por un lado los devas, los dioses, los buenos, y por otro lado
los demonios, los malos, aunque esto de los dioses y los demonios como malos y buenos es más bien cosa de nuestra cultura dualista. Allí en el fondo colaboran, de hecho gracias a que los bandos están tirando de la serpiente o cuerda, pues se produce el batido de leche. Y de ese batido de leche, del océano primordial, van a salir un montón de bienes y de cosas maravillosas que no me da tiempo a detallar y que podéis ver en el libro. Entre ellas, y eso sí lo señalo, la vaca, abajo a la derecha, la vaca de la abundancia, o la vaca de los deseos, o la vaca de la suerte, o bueno, la vaca de todo. Y digo esto también porque de ese batido de leche resultó el néctar de la inmortalidad, volviendo a esa idea, el soma, el néctar de la inmortalidad, que sería como la crema o la nata de la leche, ¿no? En el batido la quinta esencia, la esencia de las cosas, eso que le invitaba el padre a ese hijo a buscar después de tanto estudiar. Bueno, no es este el momento de desvelar el contenido del libro, de spoilear, como se dice ahora, ni de contar las historias mitológicas atribuidas al dios Luna, Chandra y a sus 27 mujeres. Aquí la única imagen que he podido encontrar en el mundo mundial, aunque probablemente haya bastantes más, de Chandra con sus 27 mujeres. Aquí, bueno, en este momento está abrazada una de ellas. ¿Por qué 27 mujeres? Por las fases de la luna, que en realidad no duran 28 días, sino 27 y un tercio. Otra imagen que me ha gustado mostraros es este rosario, que en sánscrito se llama mala, al rosario, que tiene, si os detenéis a contar, y si no, fiaros de mí, 27 cuentas, y luego en el centro lo que representaría la luna. Bueno, en el rosario mala de los hindúes pues no se rezan los misterios gloriosos y se rezan Padre Nuestros y Ave Marías, pero sí cada cuenta invita a recitar un mantra o a pensar en una divinidad o en suma a meditar. Bueno, pues eso, esto es eterno, pero sí me gustaría insistir en la maravilla de la simbología hindú. Todos los cuentecillos o leyendas, hay muchos cómics, tengo un amigo que lee, mayor, de casi 70 años, que lee cómics de mitología hindú, porque están muy bien, son como cuentecillos, y todas estas leyendas aparentemente estrambóticas tienen un profundo sentido espiritual. Como subrayan los Upanishads, y vuelvo al tema de la luna, pese a lo muy deseable que pudiera parecer alcanzar la luna desde la Tierra, pues la luna, bueno, en realidad ya hemos llegado a la luna, ¿no? Y ese sería el premio para quienes han actuado bien en vida, la luna, ese más allá, pero sería el premio para los que han actuado bien en vida esperando recompensa. Por tanto, por haber actuado bien, pero esperando recompensa, se trataría de un premio que no dura para siempre. Y eso lo ejemplifica muy bien la luna. Pues los que llegan a la luna, llega un momento en que se acaba la luna, porque la luna, pam, va decreciendo y se acaba. Y entonces, una vez que se acaba el ciclo y se oscurece, bueno, todo esto es pura imaginación, claro, mitología, tienen que volver a la Tierra y nacer de nuevo. De ahí las famosas reencarnaciones metafóricas, mitológicas, que tanta gente pues, se pone a decir que sí cree uno de las reencarnaciones, pues esto no es cuestión de creer, sino de entender, ¿no? Si acaso. Es como si la luna, que cada cierto tiempo parece tener un fin, sirviera de inspiración para entender que el resultado o karma de las buenas acciones también se acaba. O sea, que sí, que uno recibe recompensa de las buenas acciones, pero eso también se acaba. Sin embargo, el premio para quienes han actuado bien, pero sin esperar recompensa, que es todo lo que una vez y otra repite la famosa Bhagavad Gita, sería ir más allá de la luna, sin tener que volver o volver a renacer, liberándose por completo y para siempre. Bueno, pues este es el sentido un poquito de este tema de la luna, de ir a la luna, del camino a la luna. La riqueza narrativa, la creatividad del pensamiento hindú es inagotable. Hay cientos, miles, millones de relatos e historietas, y no exagero, con los más diversos personajes,
Bueno, esto es un ejemplo que os pongo aquí para ilustrar de un templo del sur de la India, en Madurai. Personajes humanos, animales, dioses y diosas tan entretenidos y al menos como lucidos. Y al decir, en el templo un poco más ampliado, y al decir millones no exagero, como decía, basándose en el número sagrado 33, que también lo tenemos en nuestra cultura, se afirma que existen al menos 33 millones de dioses, que es, pues eso, un número simbólico. Y eso se afirma en textos como el Padma Purana del siglo VIII o IX, nunca se sabe. Así que un libro titulado solo India simbólica, sin subtítulo, pues sería un libro infinito, por definición. Bueno, y titulado El cuerpo y la luna también, pero bueno. En la primera parte del libro, dedicado a la luna, se aprecia, por ejemplo, lo mucho que significa todavía hoy la luna para los hindúes. Por ejemplo, los ayunos ayurvédicos que adecúan la cantidad de alimento al tamaño de la luna. Bueno, ayuno, no ayuno de cero comida, sino ayuno de ir disminuyendo de dieta. De manera que quienes los practican, cuando la luna está llena, por ejemplo hoy, ingieren una comida completa, bueno, ayer un poco más completa, que se va reduciendo gradualmente hasta llegar al ayuno radical de la luna nueva, en que solamente toman zumos y luego vuelven a ir aumentando, ¿no? Y esto, pues, incluso ahora con las páginas web, estas en plan New Age, pues te recomiendan porque van buscando cosas aquí y allá, ¿no? Para novedades, entre comillas. Lo interesante para mí es que Gandhi, en su autobiografía, que aún no os habréis leído, pues cuenta cómo su madre practicaba este tipo de ayuno, que este tipo de ayuno se llamaba Chandrayana, camino de la luna. Y ya vamos a pasar a la segunda parte del libro. La segunda parte del libro nos resulta quizás un poco más familiar, pues se centra en uno de los símbolos indios más de moda hoy en día debido al auge del yoga. Me refiero a los chakras. Esos centros de energía que se imaginaron localizados a lo largo de la columna vertebral, alineados de la columna vertebral y del cráneo, ¿no? Desde el coxis hasta la coronilla. Hoy en día, todos los libros que encontráis por ahí, todas las imágenes en los centros de yoga y tal y cual, pues se da por hecho que los chakras son 7, como si esto fuera, vamos, palabra de Dios, ¿no? 7 chakras. Pero aquí vemos 7 de hecho, pero no siempre fue así. Antiguamente en los Upanishads se hablaba de 6 y en ciertos tratados de yoga antiguos se ha llegado a hablar hasta de 14, o sea que todo esto es arbitrario. Y bueno, pues me gustaría enseñaros algunas imágenes, que una imagen vale más que 100 palabras. Ahí tenemos los 7 chakras y vemos así de entrada cómo cada uno se representa por una flor de loto, la flor por excelencia de la cultura hindú, cada vez con más pétalos. O sea, primero, más abajo, 4, luego 6, luego 10, luego 12, luego 16, luego ya explicaremos por qué 2 y luego 1000, o 1001 que diríamos si fueran las 1001 noches, ¿no? O sea, infinitos. Y vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo de 7 chakras también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tenemos un ejemplo ya de más chakras. No siempre, hay algunas ilustraciones en que ni siquiera están alineados, o sea, hay de todo. Hay otra cosa y es que en el famoso tercer ojo, que es el sexto chakra, que el séptimo estaría en la coronilla, en vez de tener más pétalos, pues de repente tiene 2. Bueno, pues esto sería porque se unen la parte izquierda y derecha, que surgen a partir del coxis. Tenemos las piernas, los brazos, los pulmones, tal, los riñones, y entonces toda esa parte se une ahí, se une y ya, de ahí al infinito, ¿no? Bueno, entonces serían dos puntos que se unen ahí. Bueno, y lo que decíamos finalmente, 1000 más ejemplos, con más chakras, en este caso más vertical. Y hay que decir que en un principio, bueno, los chakras se imaginaron ya desde el principio como discos o ruedas giratorias, metáfora del sol,
que atravesaba el universo. Bueno, aquí tenemos, bueno, perdona, aquí tenemos otro ejemplo, que se me ha olvidado pasar. Son todos chakras, en realidad, como son centros de energía, tenemos centros de energía por todo el cuerpo. Lo que pasa es que se ha decidido privilegiar esos, ¿no? Decía que el chakra sería una metáfora del sol que atraviesa el universo cada día con el monarca en su carro triunfal. Los chakras serían ruedas, este es el dios sol, que también va al carro, aquí los caballos blancos que citaba antes, que a veces guían al dios de la luna. Y los chakras serían ruedas giratorias como las de los carruajes, o sea, con un orificio central y varios radios. Y estas ruedas, que aparecen en algunos templos, representadas como algo importante, no solo como ruedas de carros, servirían también para representar la rueda del tiempo, semejante a nuestra rueda de la fortuna. Ya hemos visto antes un par de ejemplos, con un agujero central o ombligo, simbolizando lo eterno, y los radios de la rueda, que son los que giran lo cambiante. Rueda del tiempo, que también se ha asociado a la rueda del Dharma, concepto hindú importante, de la justicia. Es un concepto tan difícil de explicar que lo dejo aquí, pero que en cualquier caso, esta es la rueda del Dharma, aparece todavía hoy en la bandera india. El dios Vishnu lleva la rueda del tiempo en una de sus 4 manos. Aquí vemos al dios Vishnu, que siempre aparece con 4 manos y siempre aparece, bueno, la derecha de atrás, así sí, lleva en la mano derecha de atrás la rueda del tiempo, un chakra que lo está girando además, está así. En la mano izquierda de atrás una caracola que sería un poco, al menos yo así lo entiendo, el símbolo del tiempo y el espacio de la caracola, el sonido universal, el Om. Y luego ya lleva un símbolo de poder en la mano derecha delantera, que puede ser un mazo o un cetro, y luego ya el loto, que no falte, símbolo de espiritualidad, la naturaleza y tal. Pero es por volver a los chakras, que el chakra aparece en manos de Vishnu. Aquí otro ejemplo distinto. Aquí no lleva el loto en la mano, pero está sentado en un gran loto, lleva lotos en la cabeza, los lotos que no falten. Y poco a poco los mitos van cambiando, los significados de los mitos van cambiando, de los símbolos. El disco o chakra que hemos visto que llevaba Vishnu en el dedo, más que girando, como el tiempo que gira, más que asociarse con la idea abstracta del tiempo, empezó a asociarse con la idea de un arma letal que se utilizaba de filo muy agudo para destruir enemigos o, alegóricamente, demonios. El famoso Sudarshan, chakra, bueno. Y esta es una representación de las muchas. Bueno, a mí me hace pensar que la rueda del tiempo sea convertida en un arma, ¿no? Por Krishna en el Mahabharata, no sé, aquí lo dejo como se dice ahora, pero que el tiempo sea un arma con el tiempo, no sé. Bueno, para entender el significado profundo de los chakras en la cultura hindú, en esta segunda parte del libro hablo bastante de yoga. Y explico cómo fue resurgiendo y reinventándose. No es que se recuperara de manera pura como hacían yoga los antiguos, imitando a los animales, y solo los hacían los guerreros, y por eso yoga es masculino y no femenino en todo este discurso medio inventado. No es eso. Se resurgió, pero se fue inventando a la vez. Y esto sucedió, es curioso, desde hace no mucho, desde finales del siglo XIX, que ya se había inventado la fotografía, y sobre todo a lo largo del siglo XX. O sea que todo lo que se ha hecho de yoga ya tenemos fotos. Primero en la India y luego fuera, aunque nunca haya estado tan de boga como ahora, sobre todo fuera de la India, en Occidente. Y bueno, no sé si es muy tarde, yo creo que todavía puedo hablar un poquito más. Es que esto, bueno, de estos maestros, de estos yogis que salieron de la India para enseñar las enseñanzas del yoga, que no habían salido de allí durante siglos, a finales del siglo XIX, pues hay algunos que destacan especialmente
y os voy a mostrar algunas fotografías, porque ya hay fotos, como decía, de ellos. Uno es Vivekananda, que, bueno, que es plenamente del siglo XIX, porque murió en 1902. Era de Calcuta, y lo que tiene de novedoso, y es por lo que hablo de él, porque no podemos hablar de todos los yogis del mundo, es que fue a Estados Unidos porque fue invitado a una convención que hubo de religiones en Chicago, un parlamento mundial de las religiones, lo llamaron. También hay fotos muy graciosas en las que están todos allí juntos y él destaca como distinto. Y luego, pues una vez que estaba en Estados Unidos, se quedó 4 años y estuve dando conferencias, dando clases, hablando de yoga, no tanto mostrando el yoga físico como el yoga espiritual, y bueno, pues transmitió a Occidente. Fue el primero que transmitió a Occidente las enseñanzas del yoga. Publicó un famoso libro llamado Raja Yoga, no tanto de posturas como de los fundamentos espirituales del yoga, y fue muy admirado Vivekananda por Gandhi y por Tagore, que son así dos grandes figuras queridas en esta casa. Otro destacado yogi que sirvió para transmitir el yoga fuera de la India fue Yogendra. Bueno, se ponían sus nombres, ¿no?, que son muy sonoros, no se llamaban así de nacimiento. Fue el fundador de la primera institución dedicada al yoga en la India, primero en Bombay, y después fue también a Estados Unidos y fundó otra institución dedicada al yoga. Y fue el primero que transmitió la idea de que el yoga era algo saludable, medicinal, porque hasta entonces no era tanto curativo como algo espiritual, ¿no?, algo mental, pero él lo asoció a algo medicinal. Y él ya sí, a diferencia, bueno, se ve, a diferencia de Vivekananda, sí que dio clases. Y vamos al que ya va siendo más conocido, al menos entre practicantes del yoga, que es Krishnamacharya, Tirulai Krishnamacharya, este sí se llamaba así, que alcanzó 101 años. Bueno, todos estos, sobre todo los que practicaban yoga físico, solían llegar a edades muy avanzadas. Y que es curioso porque dice que su padre le empezó a enseñar yoga a los 5 años, cuando él tenía 5 años, y siguió enseñándole a su padre, porque su padre lo había heredado de su abuelo y de su bisabuelo. O sea, ahí vemos que sí, que se hacía yoga en la India, o sea, que se reinventó, pero existía. Y entonces era tan buen profesor de yoga que el Maharaja de Mysore vio que quería tener un profesor de yoga, lo contrató para el palacio de Mysore. Esto es muy famoso, y allí Krishnamacharya enseñó no solo a esas 2 niñas, a esas 2 hijitas suyas, sino enseñó al Maharaja, a la familia del Maharaja. Fundó una escuela muy famosa, y sobre esto sí que ya podéis encontrar vídeos, libros, imágenes. Y lo que es así más curioso es que a esa escuela asistieron nada menos que los famosos, bueno, empiezo por Indra Devi, que es la única mujer yogi de la que vamos a hablar y de las primeras que se conoce. Indra Devi, que también, bueno, vivió 102 años, y además luego fue a Hollywood y fue profesora de yoga de Greta Garbo y de otras muchas actrices de esa época, y ella fue alumna de Krishnamacharya. Ella era occidental, lituana, él se ve que no es india también en su cara, pero fue allí admirada por la India, estudió en el Palacio de Mysore, pero también fue fue profesor, Krishnamacharya, de Pattabhi Jois, que es el famoso profesor de Ashtanga Yoga, que es una de las líneas de yoga ahora más en boga, yoga dinámico. Y fue también profesor, además Pattabhi Jois murió recientemente, de otro famoso profesor de yoga que también murió hace poco, Iyengar. Quizá este pueda sonar un poquito más, que ha dado lugar al nombre de yoga Iyengar. ¿Qué tipo de yoga haces? Pues hago Iyengar, ¿no? Bueno, Iyengar, esta foto me apetecía ponerosla porque es súper curioso. Bueno, Iyengar haciendo una de sus posturas, la postura del pavo real sobre una alumna hindú. Bueno, pues podríamos hablar mucho de todos estos profesores, pero volviendo a los chakras, a lo que estábamos, lo que tenemos en mente, los chakras, el cuerpo,
Los chakras famosos pueden entenderse como una forma de representar un camino espiritual ascendente, similar a los de otras culturas o religiones. En el libro también se hace una comparativa con otras culturas, porque muchas veces lo que es propio de nuestra cultura, por un lado podemos rechazarlo por rebeldía y parecernos más atractivo y exótico lo ajeno, pero también puede suceder que lo propio de nuestra cultura nos parece lógico y normal, y lo de las culturas ajenas, pues una especie de tontería. Entonces, bueno, los chakras en realidad no dejan de ser algo parecido al sentido espiritual que tiene el árbol de la vida, o sefirot de los judíos, a las 7 moradas de Santa Teresa de Ávila, incluso de forma un poco más atrevida. Algunos se han atrevido, pocos, porque de esto se encuentra poco, pero la imaginación es infinita, a comparar los chakras con los 7 sacramentos. Hombre, no deja de tener un poco de sentido comparar los sacramentos por orden en la vida de una persona: bautismo, comunión, confirmación, el matrimonio coincide con el chakra del corazón, confesión con el chakra de la garganta, de la comunicación, ordenación sacerdotal pues con el tercer ojo ya más espiritual, y la extrema unción ya con la muerte, porque ya es lo trascendente. Todo se puede relacionar, el mundo del simbolismo es así, y de las analogías, y se pueden ver los chakras en ese sentido como una cultura, como algo que se puede comparar con otras culturas, o también se pueden ver, como muchas personas, y es muy legítimo, y rechazar, como una colección de tópicos asociados a terapias ingenuas, a piedrecitas que te venden, incluso en las farmacias o parafarmacias, florecitas, colores, signos del zodíaco, aromas, etc. Pero todo esto es una simplificación de su sentido original, yo lo llamaría una especie de parodia capitalista, con vistas a vender todo tipo de productos a los seguidores inocentes de la New Age, que también los hay no inocentes, y a los yogis despistados. Bueno, la presencia de los aromas. No obstante, yo creo que con más o menos creencia, con más o menos escepticismo, merece la pena ahondar en los posibles significados de los chakras. Sobre todo, tratarles de encontrar un significado personal. Aquí veríamos una cosa que se encuentra por todas partes, pero que nos puede aclarar un poquito, porque a veces es mucho hablar, pero no sabemos de qué estamos hablando, de los chakras, de dónde se encuentran. Pues Muladhara, que significa... Todo tiene un sentido. Mula significa raíz, o sea que el chakra sería la raíz, ese suelo pélvico que tanto se trabaja actualmente, que está en el perineo, la zona pues, básica del ser humano asociada a la tierra, color rojo. Swadhisthana, que significa la base del ser, que estaría en la zona de los órganos genitales, relacionada con las emociones, en vez de con la tierra y el agua. Todos son relaciones, asociaciones de ideas, más pétalos. Manipura, que significa la joya de la ciudad, la joya, que es ese centro que está a la altura del ombligo. Anahata, que significa no herido, o sea, es curioso que el corazón en nuestra cultura se asocia a algo, el corazón, o sea, estoy ahí a tope, ¿no? Mientras que el no herido es el me mantengo impasible y nada me daña, ¿no? El corazón sereno. Anahata, que es lo que significa en sánscrito el chakra que haríamos del corazón. Visuddha, que no me lo sé de memoria, que significa pureza, porque se supone que a través de la comunicación, por eso estaría en la garganta, se pueden purificar por las palabras, las emociones, todo lo que tenemos abajo, se puede ir purificando, y en un sentido ascendente, Ajna, que es el lugar de la sabiduría, de la consciencia, que es donde se juntarían esas dos partes, el tercer ojo famoso que mira hacia adentro y no hacia afuera, la intuición, y antiguamente, como la mitología y el pensamiento hindú
relaciona completamente lo que es lo espiritual o mental con el cuerpo, pues había 6 chakras, porque ya es bastante contener en el cuerpo, uno, la posibilidad de la sabiduría y de una visión profunda, y hasta ahí llegaban los 6, pero bueno, con los New Age, filosofía, etcétera, pues inventaron un chakra más, lo trascendente, que ya estaría en la coronilla o incluso fuera del cuerpo, que sería Sahasrara. Bueno, todo está bien, todo es sugerente, y me apetece también mostraros estas bonitas imágenes de los 7 chakras reconocidos hoy en día más oficialmente en este yogi en postura de Padmasana, postura de loto, Niladhara, Swadhisthana, cada uno con su color, rojo, naranja, amarillo, manicura, Anahata, corazón que va unido al verde, al rojo de WhatsApp, Visuddha, azul, y Agna, el tercer ojo, que es como una elevación de colores cada vez más fríos, a medida que nos distanciamos de lo material, y el famoso Sahasrara de los 1000 pétalos que no caben, pero bueno, es una bonita representación. Yo, y acabo ya, como os decía, me parece que al margen de que veamos esto más o menos infantil o de forma escéptica o nos fascine por su simbología, y al margen de que hayan sido tan simplificados, pienso que merece la pena tratar de ahondar en los chakras y sobre todo encontrarles un sentido personal a estos círculos energéticos milenarios que, como pequeños soles invisibles, iluminan nuestra fisiología más íntima. Quizás, aunque solo sea para recordarnos que eso que llamamos cuerpo no es un mero amasijo de carne y hueso, sino un reflejo de nuestro ser más desconocido y del universo en su conjunto. Y gracias. Bueno, pues si os parece, abrimos un turno de intervenciones o de preguntas o de dudas. Bueno, a mí sí que como decía antes, desconozco este mundo, pero sí que me sorprende y entiendo mejor algunos comportamientos sociales contemporáneos, o como se pueda decir, este hecho de que realmente muchos aspectos de las filosofías orientales han tenido más difusión en Occidente que en sus lugares de origen, ¿no? Sí. Que es el caso del yoga o el caso del zen, ¿no? En los años 50, 60, etcétera, ¿no? Que hay una verdadera, hay un contagio, pero que tiene a la vez esta parte como de construcción occidental imaginaria sobre lo que es el mundo oriental, ¿no? Eso no sé cómo tú que lo has tratado más directamente. Sí, es curioso que, por ejemplo, viendo la casa de la India antes, que nos ha enseñado David, y recordando la famosa visita de los Beatles a Rishikesh, antiguamente los profesores de yoga iban a la India, a un ashram, a aprender y volvían con la sabiduría occidente. Ahora no quiero desprestigiar a los ashram de la India y a los profesores de yoga de la India, que además hay algunos excelentes y van viniendo aquí, una profesora de yoga, aquí a Valladolid, India. Pero en general empieza a haber mejores profesores de yoga, escuelas en Occidente que en Oriente, porque se toma con tanto entusiasmo y con tal
sutileza que aunque quizá el espíritu no se transmita también, la técnica, o sea, no sé si es lo que tú dices, o sea, se ha llegado a la especialización, a valorar más aquello, a extenderlo y a profundizar más en eso. Sí. Y asumir esas, incluso asumirlo ya no solamente como práctica, sino así como una visión del mundo también, ¿no? O sea, que también contagia, que va más allá de una mera actividad o de una forma de ocio o de práctica más o menos saludable, sino que parece como implicar esa especie de trasvase a la vez un tanto artificial, porque, sí. porque tiene mucho de pose. Sí, tiene un poco... yo no me atrevo a decir que sea de pose, a mí me parece que es sincero, pero que tiene mucho de... que tiene su contradicción ahí implícita en ser en asumir un mundo que en realidad ha sido construido por la otra parte del mundo. Ah, sí, bueno, esto que me dices me encanta porque es verdad, o sea, es como que tomamos los símbolos o la imagen, o sea, lo superficial, ¿no? O sea, tampoco me quiero poner yo aquí a criticar porque yo pertenezco a esta cultura, es la primera a la que me ocurre, ¿no? Bueno, pues esto tenemos ya namaste en emoticón, hacemos namaste, nos gusta sentarnos así como en loto, hemos asumido muchas cuestiones estéticas, pero a lo mejor lo que es la forma profunda de estar, la meditación, el saber estar callados, el saber estar tranquilos, el saber no tener estímulos, todo eso es al contrario, ¿no? Cada vez tenemos más estímulos, cada vez hablamos más, cada vez vamos más deprisa. Pero se me ocurre otro ejemplo súper reciente, y es que, bueno, una profesora de danza mía, que va a dar un espectáculo, va a bailar en un festival de otoño, pues anuncia su espectáculo sacando la lengua, así como la diosa Kali, ¿no? La diosa Kali, me ha gustado poner una imagen, pero bueno, no quería abrumaros. La diosa Kali es una de las diosas madres del hinduismo, consorte de Shiva, que representa esa parte feroz y destructora, como Shiva, que es el destructor, para que se pueda volver a crear lo nuevo. Esta unión de lo bueno y lo malo, que en Occidente está tan separado siempre y que allí siempre colaboran. Y Kali tiene un aspecto feroz, con la lengua afuera y con una cabeza cortada en la que sale sangre, una espada en la otra mano, bueno, sus 4 manos, ¿no? En una lleva una flor de loto. Y está ahí pisando a un hombre que es Shiva, que es su pareja, y parece el arcángel San Miguel pisando el demonio. Y entonces, bueno, pues esto dices, bueno, y entonces hace poco, bueno, este verano fui a una exposición en Londres sobre Feminine Power, que va a venir a España dentro de 2 años, al Caixa Forum, y todo es Feminine Power ahora, y todo es Kali, y todo es saco la lengua, y soy una desvergonzada y una descarada, y piso al hombre, y tal, ¿no? Bueno, pues resulta que nos ponemos a leer sobre Kali, y Kali, tampoco voy a decir es buena, es mala, o sea, no, es que es todo mezcla, ¿no? Pero resulta que Kali en un momento dado, pues como tiene que ser tan destructora para que pueda surgir lo nuevo, pues entra en demasiada furia y entonces su consorte, Shiva, decide, para calmarla, ponerse debajo y dejarse pisar. Que pise algo blandito, que se calme, ¿no? O sea, con lo cual es lo contrario de lo que parece. Y luego, lo de la cabeza echando sangre, es ella corta cabezas porque significa que corta el ego. O sea, no porque esté ahí. O sea, cortar el ego, cortar cabezas. Y entonces lleva un collar con 50 calaveras. Y luego ya lo de la lengua, que lo adoptó Mike Jagger en los Rolling Stones, sí. Lo adoptó de Kali, he leído, no sé, que no es verdad, pero esto significa como desvergonzado, aquí rock y no sé qué. Pues parece ser que a ella le entró como tanto pudor o vergüenza o un momento de ver lo que estaba haciendo, que con esa rabia excesiva, que se quedó con la lengua sacada, como que en la India es símbolo de, no sé, como el niño que dibuja con la lengua sacada, estoy ahí
avergonzado, ¿no? Con lo cual es justo lo contrario del gesto este descarado. Entonces, esto es un ejemplo de que, como dice María, adoptamos cosas a veces superficialmente y a veces incluso con el sentido inverso. O sea, para lo que conviene, ¿no? Ahora conviene lo del feminismo, pero hombre, pero si es que a lo mejor, no digo que sea lo contrario, pero es que es otra cultura, es que está diciendo otras cosas. Entonces es muy curioso, ¿no? Es que es inagotable, es maravilloso. La verdad es que un mejor lugar que este para hablar de estas cosas. Bueno, quisiera hacer una pregunta para un poco esta dinámica. Estás especializado, porque había contado de la presentadora del libro, en ámbitos culturales, ¿no? La historia de la cultura, de las mentalidades, ¿no? Pero no se puede separar de otras vertientes de la historia, ¿no? de la vertiente política, de la vertiente económica. Y a mí sí que me llama mucho la atención que el tema del yoga está siendo politizado por un régimen político, por un gobierno que, digamos, exalta el yoga y lo extiende hacia afuera para legitimar una política autoritaria y no se pone en tela de juicio. Es decir, la simbología tiene su sentido, pero también puede ser manejada, manipulada, y yo no oigo apenas ese, por lo menos desde el mundo europeo, español, ¿no? Desde donde yo vivo, esa visión crítica contra la extensión del yoga, porque puede ser un vehículo de transmisión de una forma de actuar, digamos, de una política determinada. Bueno, yo te preguntaría ¿cuál es tu opinión? Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Utilizan el yoga como propaganda, como el que tiene pues, claveles y va llevando claveles al mundo y al margen de lo injusto de la política y de la situación del país, lo cual no quita para nada que el yoga tenga valor por sí mismo o que nos pueda hacer bien aquí. Simplemente ha sido utilizado y politizado por este gobierno. Pero está bien que se digan estas cosas, sí, separadas. Gracias. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, le deseamos mucha suerte al libro, a la India misma, a María con su publicación y nada más. Muchas gracias.